Bueno, hoy vamos a ver la clase de criptografía, hashes y firma digital, la primera clase, donde vamos a ver criptografía clásica y moderna y los algoritmos simétricos y asimétricos de criptografía, en particular RSA. La idea de esta clase, que sabemos que es desafiante, es que vean los aspectos técnicos que permiten que funcionen los sistemas de firma digital. Y para eso necesitamos entender primero qué es la criptografía. Como ya les dije, vamos a hablar de criptografía clásica moderna, simétrica, asimétrica, en particular el algoritmo de RSA, y vamos a ver un ejemplo. Arranquemos con la criptografía clásica. Criptografía es una palabra que viene del griego criptos, que quiere decir oculto o secreto, y grafein, escribir, es decir, sería el arte o la ciencia de escribir cosas de manera oculta. ¿Sí? En la antigüedad, sinónimo de encriptar o cifrar era ocultar información en otro mensaje de manera ininteligible, y en ese sentido se confunde un poco a veces el término con lo que es la esteganografía, que también es otra técnica o otra familia de técnicas o arte o ciencia para ocultar información en un medio que va a estar público visible. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ocultamiento de información o la comunicación de información secreta está muy vinculado con usos militares, ¿sí? Y en las guerras mundiales, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, hubo mucho uso de la criptografía, bueno, a lo largo de la historia, por militares o por espías o estadistas, ¿sí? Y también una característica que tiene la criptografía es que se ve influenciada por la tecnología, se ve influenciada por el conocimiento que tenemos. Entonces, a medida que viene avanzando la tecnología y se habla de la computación cuántica como algo que podría poner en riesgo o podría hacer más vulnerables nuestros sistemas de criptografía, por supuesto surge la idea de la criptografía postcuántica, que trabaja con problemas matemáticos que incluso las computadoras cuánticas no podrían resolver. Para ver algunos ejemplos de criptografía clásica, sí, podemos ir desde cosas muy simples, como podría ser un cambio de un alfabeto, en donde reemplazamos los símbolos que usualmente utilizamos para escribir por otros símbolos. Entonces, por ejemplo, podríamos ir a este alfabeto que, bueno, ahí está la URL de donde saqué esta imagen, en donde la A, la B, la C, bueno, prácticamente todo nuestro alfabeto es reemplazado por símbolos, ¿sí? De acuerdo a cómo se ubican las letras en estos dibujos, ¿bien? Y si nosotros quisiéramos ocultar un mensaje a través de este alfabeto, estos glifos, simplemente nos alcanzaría con escribir utilizando estos símbolos en lugar de las letras que normalmente utilizaríamos. Este tipo de criptografía es bastante débil porque en sí no estamos cambiando nuestro mensaje, simplemente estamos cambiando cómo lo representamos, y si alguien obtuviera una copia o una tabla de nuestro alfabeto, ya con eso les alcanzaría para poder leer nuestro mensaje. Bien. Otra técnica bastante clásica, esta posiblemente la vean en algunas películas de espías, ambientadas hace 50, 60 años, es lo que se llama cifrado de libro, ¿sí? En el cifrado de libro, con la otra parte que nos queremos comunicar, nos ponemos de acuerdo para utilizar un libro en particular. Tenemos que tener exactamente el mismo libro, ¿sí? Tiene que coincidir las ediciones, tiene que coincidir todo y tiene que tener el mismo formato. ¿Por qué? Porque para codificar nuestro mensaje nos vamos a referir a páginas, párrafos y palabras dentro del párrafo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, cifré un mensaje aquí diciendo que en la página 316, el párrafo 7, la palabra número 20, que es home banking. Luego, la página 316, párrafo 4, palabra 11, ¿sí? Que es la letra O, la palabra O. 316, párrafo 2, letra 4 es la, y 316, párrafo 5, palabra 16 es al. Cuando yo tomo la primera letra de todas estas palabras, en este orden se forma el mensaje hola. El cifrado del libro es bastante resistente a criptoanálisis, a análisis para tratar de averiguar si un mensaje está cifrado o qué
cuál es el mensaje real detrás de un mensaje oculto con criptografía, tiene la ventaja que al suceder muchas veces palabras que comienzan con la misma letra a lo largo de todo el libro, podemos utilizar muchos símbolos, muchos códigos distintos para referirnos a la misma letra, y eso hace bastante difícil el análisis de este tipo de cifrado. El problema que tienen es que si se dan cuenta o obtienen una copia idéntica del libro que estamos utilizando, si bien es tedioso, es relativamente fácil comenzar a descifrar este tipo de mensajes. También podemos hablar de criptografía a través de medios físicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este medio que estamos viendo acá es lo que se llama una rejilla de Cardano o una grilla, ¿sí? Y es un pedazo de cartón o un pedazo de madera o de metal que uno coloca sobre un texto, y los agujeros que tiene, los orificios que nos dejan ver determinadas letras del texto original, componen un mensaje oculto. Entonces, este es un mensaje en inglés que dice: Sir John regards you well and speaks again that all is slightly. Bueno, sigue el texto, no dice nada en particular. Este texto es un texto genérico. Sin embargo, al aplicar la rejilla sobre el mismo, se forma la frase Spain sails in May to arms, ¿sí? Que es un aviso de que España va a navegar con su flota armada en mayo. Bien. Eh, este tipo de técnicas, como ya había mencionado antes, rozan un poco con lo que es la esteganografía, ¿sí? No hay una etapa de cifrado propiamente dicha, no hay un cambio sobre un mensaje, sino que se aprovecha otro mensaje para darle un nuevo significado. Y, por supuesto, el mayor riesgo al que estamos expuestos es que alguien encuentre una de estas rejillas y trate de utilizarla sobre algún texto que hemos enviado o que hemos recibido. Bien. Luego sí, comenzando con lo que son ya técnicas bien propias de la criptografía, podemos pensar, por ejemplo, en el cifrado de transposición. Yo voy a utilizar algunos ejemplos de código a lo largo de esta presentación. Sí, esto es código en Python. Si no conocen Python, no se preocupen, voy a estar explicando lo que hacen las distintas funciones de cifrado que se implementan, y además están los ejemplos para que vayamos ilustrando bien qué técnica o qué estamos haciendo. Bien. Entonces, un cifrado de transposición muy básico es tomar un texto e invertir el orden de las letras o los símbolos que lo componen, ¿sí? Esto se codifica en Python de manera muy simple, y cuando yo utilizo esta función de cifrado sobre un texto, me devuelve exactamente el mismo texto, pero con el orden de las letras y los símbolos invertido. Fíjense que si vuelvo a utilizar la misma función sobre el mensaje cifrado, recupero mi mensaje original. Este no es un cifrado difícil de detectar ni tampoco difícil de revertir, es bastante evidente, ¿sí? Y lo podemos hacer un poquito más complejo si en lugar de invertir el orden de todo el texto, vamos tomando nuestras letras de a pares, ¿sí? E invirtiendo el orden de a pares de letras o pares de símbolos. Entonces, por ejemplo, si yo aplico este cifrado de a pares sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, voy a obtener como resultado 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 0, 9, ¿sí? Y fíjense que es, como habíamos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bien, por supuesto, como lo puedo aplicar de a pares de letras, lo puedo aplicar de a n cantidad de letras, y se puede hacer una función más general en donde yo le indico, bueno, cada cuántas letras quiero hacer esta inversión del orden, ¿sí? Para este tipo de funciones ya uno tiene que considerar que va a ser necesario posiblemente extender el mensaje para que llegue a una longitud determinada y así poder aplicar este tipo de cifrado. En este caso yo estoy completando con puntos un símbolo neutro que no afecta a nuestro mensaje para poder aplicar ese cambio, esa inversión, ¿sí? Otra técnica de la criptografía clásica es lo que se denomina un cifrado de sustitución.
en este tipo de cifrados lo que hacemos es reemplazar un símbolo de nuestro alfabeto por otro, ¿sí? Entonces yo acá estoy definiendo una tabla que indica que voy a reemplazar la letra A por la letra L, la letra B por la letra D, la letra C por la letra M y así sucesivamente. Para cada uno de los símbolos o letras de mi alfabeto voy a estar definiendo otra que lo reemplaza. Y esto tiene que ser unívoco, ¿sí? O sea, la relación tiene que ser bidireccional y unívoca. No puedo reemplazar la letra A por la letra L y la letra J por la letra L también, porque después al momento de descifrar el mensaje no sabría si se trataba de una A o de una J originalmente. ¿Bien? Y así como defino una tabla de cifrado, defino la tabla inversa para volver a recuperar mi mensaje, ¿sí? Eh, en Python es muy simple implementar esto. Tiene una función denominada translate que le aplicamos sobre un texto y hace esta traducción por nosotros. Entonces, por ejemplo, el mensaje, vamos a ocultar este mensaje aplicando la tabla de cifrado, ¿sí? Nos da como resultado, bueno, esta mezcla de letras T, L, R, B, Z, L, bueno, es imposible de leer, ¿sí? Y luego, cuando yo recibo este mensaje y quiero descifrarlo, tengo que aplicar la función de sustitución, ¿sí? Con la tabla de descifrado. Este tipo de cifrados son bastante más potentes, bastante más interesantes que los que vimos anteriormente. Tienen un problema sustancial que es lo que se llama el análisis de frecuencia de caracteres, ¿sí? O análisis de frecuencia de letras, que es una característica de cada idioma, la frecuencia de aparición de una determinada letra en todas las palabras que se componen, ¿sí? Entonces uno puede realizar un análisis estadístico, hacer un histograma, que sería un gráfico de barras que nos indica la frecuencia con la que aparece cada letra, bien, y cuando tenemos varios mensajes ocultos que sospechamos que fueron cifrados con la misma tabla de sustitución, podemos aplicar este análisis, ¿sí? Y luego tratar de ver cuáles letras coinciden con el idioma en el que creemos que está el mensaje para ir adivinando, ir derivando eh, y deduciendo cuáles son las letras que nos vamos encontrando. Esto, que puede ser bastante tedioso de realizar a mano, es muy fácil realizarlo con computadoras y también podemos extender más allá este tipo de análisis. Entonces podemos considerar la frecuencia de aparición de pares de letras, es decir, con qué frecuencia aparece el par de letras VA o el par de letras AM, MO o S, ¿sí? Ese espacio, bueno, y así sucesivamente, o cuántas letras empiezan con la letra A. Bueno, este tipo de análisis permite romper estos cifrados de sustitución y es una técnica bastante poderosa. ¿Sí? Y por supuesto, lo que podemos hacer es combinar estas distintas técnicas entre sí para ir obteniendo cifrados más complejos. Y por supuesto, bueno, al momento de descifrar tenemos que aplicar las operaciones preferentemente en orden inverso. ¿Sí? Si yo primero hice una sustitución, luego invertí el orden y luego cifré de a n, idealmente debería cifrar de a n, invertir el orden y aplicar el cifrado de sustitución. Si bien muchas veces podemos llegar a cambiar el orden y obtener el mismo resultado original. Bueno, eso es suficiente por ahora de criptografía clásica. Vayamos a ver la criptografía moderna. La criptografía moderna surge principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial, en realidad en paralelo con algunas cuantas cosas que fueron sucediendo. En la Segunda Guerra Mundial hubo mucho trabajo de criptoanálisis porque Alemania utilizaba una máquina denominada Enigma, que les permitía cifrar sus comunicaciones de una manera bastante complicada y de esta manera los alemanes podían realizar comunicaciones por radio, comunicaciones por medio de telégrafo, que
si bien los aliados podían recibir y podían escuchar, digamos, porque eran comunicaciones de radio, no podían descifrar, ¿bien? Eh, por supuesto, bueno, también los aliados tenían sus sistemas de criptografía, pero hubo mucho esfuerzo por descifrar el tipo de criptografía que aplicaba Enigma. De hecho, y una recomendación, si no han visto o si quieren volver a ver la película El Código Enigma con Benedict Cumberbatch, cuenta un poco de manera ficcionalizada y dramatizada algunos aspectos de la vida de Alan Turing, ¿sí? Y su participación en los esfuerzos de Inglaterra por descifrar este, este cifrado que aplicaba la máquina Enigma. Em, También, además, en paralelo con la guerra, se fueron sucediendo desarrollos en la computación y la matemática que fueron impulsando la idea y el desarrollo de la criptografía moderna basada en conceptos e ideas de la matemática, ¿sí? Eh, y también, al poder contar con mayor poder de cálculo por medio de las computadoras, se pudo empezar a trabajar sobre técnicas que permitían descifrar los cifrados clásicos de la criptografía inicial que ya vimos. Bien. Además, también, si notaron los ejemplos que yo mostré de criptografía clásica, trabajaban principalmente sobre mensajes de texto, palabras. Bien. A través del uso de computadoras, se pasó un poco a la idea de cifrar ya no únicamente palabras o letras o alfabetos, sino también aplicar este tipo de cálculos matemáticos sobre cualquier cosa que pudiéramos representar como bits o bytes en un sistema de información, ¿sí? Entonces pasamos de necesariamente estar obligados a cifrar texto a poder cifrar cualquier tipo de información que pudiéramos representar digitalmente. Imagínense si yo quisiera enviar con métodos de criptografía clásica un mapa con indicaciones, no podría cifrar el dibujo del mapa en sí con una técnica clásica, sino tal vez las indicaciones o las referencias. En cambio, utilizando criptografía moderna que trabaja sobre bits y bytes, puedo tener un archivo JPG, un archivo de imagen que tiene mi mapa, cifrar ese archivo y ya se convierte en algo ininteligible a menos que ustedes sepan qué tipo de cifrado yo utilicé. ¿Sí? Bueno, acá está el link para que puedan ver en Wikipedia en español la página de frecuencia de aparición de letras, donde entra en detalle la técnica que les comenté anteriormente con respecto al cifrado de sustitución. Bueno, como dije, la criptografía moderna brinda la capacidad de cifrar cualquier tipo de dato que podamos representar digitalmente. Y aparte hubo un cambio de mentalidad en este desarrollo, ¿sí? En cuanto a que en la criptografía clásica era común que uno ocultara el algoritmo que había utilizado para cifrar los datos, ¿sí? Y no solo las claves de cifrado, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle a qué nos referimos con claves de cifrado. Pero la idea de la criptografía moderna es utilizar algoritmos muy fuertes, muy potentes, muy robustos desde lo matemático, acompañados también de claves que le den resistencia. Bien, hay un principio, el llamado principio de Kirchhoff, que fue bastante adelantado y lo postuló a fines del siglo XIX, donde Kirchhoff decía: el esquema de cifrado debe ser seguro, aunque el oponente lo entienda completamente. Y luego, bueno, hacia mediados de la década de 1950-1960, Shannon lo exponía. Claude Shannon fue un matemático muy, muy importante para el desarrollo de las computadoras, la matemática, la electrónica también. Shannon lo decía de manera más directa y más impactante. Decía: el enemigo conoce el sistema y nuestro cifrado tiene que poder funcionar incluso en esas condiciones. Junto con la criptografía moderna surgen también un montón de ideas nuevas en la criptografía que no se habían planteado porque no existían la necesidad. Entonces, por ejemplo, Diffie-Hellman en los 70 inventaron una manera de hacer un intercambio de claves de manera segura,
aunque estemos en un medio de comunicación que no lo sea. ¿Sí? Surge también la idea de tener una infraestructura de claves públicas para brindar este tipo de servicios y poder resolver este tipo de problemas. Y también ya viniéndonos bastante más cerca en el tiempo a la actualidad, surgen luego también los protocolos de comunicación con cifrado de extremo a extremo, el llamado E2E, ¿sí? End-to-End Encryption sería en inglés, como puede ser el protocolo Signal que implementan las aplicaciones de mensajería instantánea Signal y WhatsApp también. Para entender un poco cómo funciona la criptografía moderna que trabaja sobre bits y bytes como unidades de información, tenemos que hablar un poquito sobre qué son los bits y los bytes. Bien, en primer lugar, un bit es la unidad mínima de información con la que podemos representar algo, ¿sí? Y es también la unidad mínima de información con la que pueden trabajar las computadoras. Un bit usualmente tiene dos valores, ¿sí? 0 o 1 lo podemos equiparar a una tecla para prender o apagar la luz, ¿sí? Si la luz está prendida, ese bit podríamos decir que tiene valor 1 o valor verdadero, ¿sí? Si el interruptor de luz está apagado, podríamos decir que tiene un valor 0 o un valor falso, ¿sí? Y podríamos pensar ahí un poquito la tecla de la luz como un bit que nos responde la pregunta si la luz está prendida. Bien, sobre esto también ha habido mucho trabajo matemático para formalizar, ¿sí? Y para trabajar con este tipo de información, con este tipo de sistemas, y surge lo que se denomina el álgebra de Boole, ¿sí? Que nos permite representar y trabajar con formalismos que aplican sobre este tipo de sistemas lógicos. Bien. Entonces, por ejemplo, podemos plantear si yo tengo el bit que puede tener el bit A que puede tener valor 0 o valor 1, si yo quiero calcular una operación lógica denominada NOT, o que es la inversión de este valor, ¿sí? Si yo mi bit lo tengo en 0, entonces la operación lógica NOT, la inversión, me va a devolver como resultado 1. Si yo tengo el bit en valor 1, me va a devolver como resultado 0. ¿Sí? Usualmente en informática referimos al valor 0 de un bit como que fuera valor falso y al valor 1 como que fuera valor verdadero. ¿Sí? Luego podemos definir otras operaciones, el AND, la conjunción lógica, el OR, la disjunción lógica, y el XOR u OR exclusivo, ¿sí? Que es la disjunción exclusiva. Bien. Entonces, para dos bits A y B, si yo tengo estos bits en valor 00, 01, 10 o 10, ¿sí? El AND, la conjunción lógica, me va a dar de resultado siempre 0 a menos que los dos bits sean 1, ¿sí? Es el único caso en el que la conjunción me da resultado 1. Por otro lado, la disjunción me va a dar como resultado 0 únicamente cuando los dos bits que tengo tienen valor 0. En cualquier otro lado, en cualquier otro caso, me va a dar como resultado 1. Bien. Y por último, el XOR, la disjunción exclusiva, es un poquito como los seres humanos entendemos el o, ¿sí? Cuando nos dicen puedes elegir una cosa o la otra. Bien. Usualmente no consideramos en esa situación que podemos elegir las dos cosas, como sucede un poco con la disjunción lógica. Bien. Entonces, el o exclusivo ¿sí? Nos va a dar valor 0 cuando los dos bits tienen el mismo valor, ¿sí? Cuando son 0, 0 o 1, 1 nos va a dar como resultado 0, y cuando uno de los dos tiene valor 0 y el otro 1, entonces ahí nos va a dar como resultado 1. ¿Por qué vemos estas operaciones matemáticas? Bueno, porque las podemos aplicar y nos van a servir mucho para trabajar con criptografía. Si vamos a algo un poco más complejo, podemos pensar en el byte, que se ha estandarizado hace muchos años como un conjunto de 8 bits. Si en lugar de tener dos valores distintos como tiene un solo bit, tenemos 256 valores distintos, alternando entre 0 y 1 cada uno de los 8 bits que lo componen. ¿Sí? Cuando nos referimos a un bit, lo indicamos por su posición, ¿sí? Y
es costumbre y convención informática definir el bit más a la derecha como el bit menos significativo, el que tiene menos valor numérico, ¿sí? Y ese lo denominamos bit 0, al otro bit 1, bit 2, bit 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Los informáticos tenemos esta costumbre de contar a partir del número 0. ¿Sí? Luego el valor que almacena este byte lo podemos interpretar de distintas maneras. Lo podemos considerar un número, lo podemos considerar una letra, lo podemos considerar parte de un número más grande o más complejo. Bien. Y así como habíamos definido operaciones entre bits u operaciones sobre bits, podemos aplicar las mismas operaciones sobre un byte, ¿sí? Aplicando la operación sobre cada uno de los bits que lo componen de manera independiente. Entonces, si yo aplico el NOT sobre un byte, estoy aplicando la inversión sobre cada uno de los bits que lo componen, ¿sí? O por otro lado, si yo tengo dos bytes A y B y quiero aplicar el AND, por ejemplo, entre estos dos bytes, voy a calcularlo aplicando el mismo AND que operaba sobre bits que vimos antes, operando sobre cada uno de los bits individuales de los dos números a la vez. Entonces fíjense que de A AND B, los únicos lugares en donde tengo como resultado un bit en 1 es donde coinciden, ¿sí?, los dos datos con bits en 1, y en todos los otros lugares tengo como resultado 0. Lo mismo con el OR, ¿sí? En donde tengo los dos valores en 0, ¿sí? Voy a obtener como resultado un 0 para cada una de las distintas posiciones, y en cualquier otro caso voy a obtener como resultado un 1. Bien. El XOR también se comporta de la misma manera, entonces recordemos que nos va a dar 0 cuando los dos símbolos son iguales, ¿sí? Cuando los dos bits son iguales, como en estos casos que estoy indicando, y nos va a dar valor 1 en los otros casos, ¿sí? Entonces, este es un poquito el resultado. Estas operaciones se suele decir que son bitwise o bit a bit, ¿sí? Y se resuelven un poquito de esta manera. Ahora, ¿para qué estábamos viendo esto? Bueno, para entender un poco cómo funcionan los sistemas de criptografía simétrica y los sistemas de criptografía asimétrica. Bien. Los algoritmos de criptografía simétrica son algoritmos en donde utilizamos la misma clave para cifrar y descifrar la información. O sea, vamos a tener un algoritmo que nos dice cómo tenemos que transformar nuestros datos y va a tomar como parte de los parámetros no solo el mensaje que queremos ocultar, sino también una clave que va a utilizarse para modificar la información original. Bien. Y luego esa misma clave la vamos a utilizar también para descifrar el mensaje cifrado. Esta clave tiene que ser un secreto compartido entre ambas partes. Si no fuera un dato secreto, otras personas podrían descifrar ese mensaje que nos estamos mandando, ¿sí? Las ventajas que tiene la criptografía simétrica es que nos permite utilizar claves relativamente cortas que no solo requieren menos almacenamiento, sino que también se puede calcular de manera bastante rápida tanto el cifrado como el descifrado en las computadoras modernas, ¿sí? Entonces, por eso los algoritmos simétricos suelen ser mejores para cifrar datos de manera masiva. Si yo tengo mucha información, me va a convenir utilizar un esquema simétrico, ¿sí? También hay algunas características como que algunos algoritmos de cifrado son recíprocos u otros utilizan operaciones inversas sobre los datos. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera cifrar mis bytes de información sumando un número, que va a ser la clave, ¿sí? Yo lo que podría hacer es eso, para cada valor que tiene mi mensaje, le voy a sumar la clave y luego me voy a asegurar que esto entra en un byte de información, ¿sí? Entonces tiene que tener un valor entre 0 y 255 si lo analizamos como un número entero sin signo, ¿bien? Entonces yo puedo usar este esquema y cifrar por medio de la suma un mensaje. Bueno, no estuve muy creativo con el mensaje, simplemente este es el mensaje y le voy a sumar a cada uno de los números que representa este texto el valor numérico 100. Y fíjense que obtengo como resultado un sinsentido de bytes, ¿sí?, que tienen un montón de... tienen un significado numérico,
pero ya no puedo interpretar esto como un texto. Ahora, por otro lado, si yo quiero descifrar esta codificación de suma, lo que tengo que hacer es tomar cada uno de los bytes en mi mensaje cifrado y restarle el número 100. ¿Sí? Este algoritmo no es recíproco porque estoy usando dos operaciones distintas para cifrar y descifrar mi mensaje, pero sí es simétrico porque tanto en la operación de cifrado como en la operación de descifrado estoy utilizando la misma clave. Y fíjense que cuando a cada uno de estos números que obtuve como resultado le resto el número 100, recupero mi mensaje original. Con este ejemplo va a tener un poquito de sentido porque estábamos viendo estas operaciones de bits y sobre todo el XOR. El XOR es una función de álgebra booleana que se utiliza bastante en criptografía porque tiene un montón de propiedades cuando uno la analiza desde un punto de vista matemático que la hacen interesante, ¿sí? Entonces, fíjense, yo puedo definir una función de cifrado XOR en donde lo que hago es combinar cada byte de mi mensaje por medio de la operación XOR con el byte correspondiente o un valor que yo obtengo de mi clave, ¿sí? En Python, el acento circunflejo, el sombrerito, como decimos a veces, representa la operación XOR a nivel de bits entre dos números. Bien, yo tengo definida acá la función de manera que podamos pasarle claves de longitud variables y repita la clave para cifrar la información. Ahora vamos a ver un ejemplito un poco más complejo al respecto. Entonces yo de nuevo puedo cifrar mi mensaje XOR utilizando el valor 100, ¿sí? Y acá mi mensaje ocultar se convierte también en otro sinsentido de bytes. Fíjense que es distinto al sinsentido de bytes que habíamos obtenido anteriormente. Y como la operación XOR sí es recíproca, ¿sí? Yo vuelvo a utilizar exactamente el mismo procedimiento de cifrado para descifrar la información y fíjense que recupero mi mensaje original. Se pueden hacer esquemas de cifrado un poco más complejos con XOR, ¿sí? Utilizando claves de longitud variable. Y lo que hace uno es toma la longitud total de su mensaje y luego va repitiendo la clave, ¿sí? Para que se alinee un byte del mensaje con un byte de la clave. Sí, eso es lo que hace este ciclo que estaba definido acá en el código, ¿sí? Y fíjense que de esta manera, si yo utilizo una clave determinada, acá tampoco estuve muy creativo, utilicé clave 1 como clave original, ¿sí? Y luego trato de descifrarlo con otra clave distinta que coincide una parte, pero a partir de otro punto ya no coincide. Fíjense que voy a recuperar una partecita de mi mensaje, pero luego ya donde no coinciden las claves, esto se hace una avalancha, se hace una bola de nieve y ya no recupero más allá de determinado punto. Bueno, este tipo de cosas suceden un poco ahora mucho con los virus, los ransomware, ¿sí? Que cifran información y luego nos exigen un pago para recuperarla. Bien, eh, hay un montón de ejemplos de aplicación de criptografía básica, ¿sí? Con XOR o con variantes distintas o con algoritmos propios, o también algunos que utilizan algoritmos de cifrado más fuertes, como puede ser AES, ¿sí? Que es muy utilizado y muy común. Bueno, si vamos por otro lado un poco más avanzados, podemos plantear esquemas de criptografía asimétrica, ¿sí? En donde ya no se utiliza una sola clave, sino que se utilizan dos o más claves. Hay esquemas más complejos, pero vamos a quedarnos con el caso en donde utilizamos dos claves para cifrar y para descifrar la información, ¿sí? A estas claves, por costumbre, se las suele denominar a una la clave pública y a otra la clave privada. La idea de la clave pública es que la conozca o la pueda conocer todo el mundo, y la clave privada yo la tengo que resguardar y tengo que conocerla únicamente yo y no compartirla con nadie. Bien. Los esquemas de criptografía asimétrica establecen una relación matemática entre estas dos claves de manera que se cumple la condición
de que los mensajes que fueron cifrados con una de estas claves solo pueden ser descifrados por la otra, ¿sí? Por supuesto, tienen desventajas y debilidades con respecto a los esquemas simétricos. Demandan más complejidad de cálculo que los algoritmos simétricos. Eso quiere decir también que son más lentos y que son más difíciles de correr en computadoras, ¿sí? Además, las claves que se utilizan tienen que ser más grandes para ser efectivas. Cuando hablamos de esquemas simétricos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con claves de 128, 160, 256 bits, ¿sí? O tal vez más, 384, 512. Pero cuando nos vamos a esquemas asimétricos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con claves mucho más grandes. Claves de 2048, 4096 o incluso 8192 bits o más. Y esto es una necesidad porque estos algoritmos realmente necesitan de esas claves tan grandes para mantenerse efectivos. Estos esquemas son mucho más complejos y están expuestos a algunas debilidades, como por ejemplo los ataques de Monster in the Middle, monstruo en el medio, un atacante que interviene en la comunicación que estamos teniendo entre las dos partes que queremos comunicarnos de manera privada, ¿sí? Y pueden interferir con nuestras claves de manera que estamos con un esquema, con una situación que parece ser segura cuando en realidad no lo estamos. Este tipo de ataques también se pueden realizar por medio de ataques a las claves públicas o a la infraestructura de clave pública. Sí, por eso es importante que los esquemas de criptografía asimétrica estén acompañados por un buen manejo de la infraestructura de clave pública, para que se garanticen las condiciones de seguridad que necesitan este tipo de esquemas. Hay un algoritmo muy utilizado en criptografía asimétrica, que es el algoritmo RSA, que fue creado por Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, ¿sí? Y para entender este algoritmo, que vamos a ver ahora en un poquito más detalle, primero tenemos que entender un poco sobre números primos y números coprimos, sobre la exponenciación, sobre elevar un número a una potencia y sobre la aritmética modular, que ya les voy a explicar. Cuando hablamos de números primos, estamos hablando de números que solo pueden ser divididos por sí mismos y por el número 1, ¿sí? Por ejemplo, el número 1, ¿sí? El número 2, que es el único número primo par, porque 2 divide a todos los otros números pares por definición, ¿sí? El número 3 es primo, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, bueno, todos estos vienen en secuencia, pero también el número 157 o el 2147.483.647, también es un número primo. Ese número primo lo calculé con una fórmula que sirve para obtener números primos grandes, ¿sí? Y todos estos números que les mencioné tienen esta característica. Solamente se pueden dividir por sí mismos y por la unidad, el elemento neutro de la división o la multiplicación, ¿sí? Por otro lado, los números coprimos son ya no un número solo con una característica, sino dos números entre sí. Bien, cuando tenemos dos números entre sí que son coprimos, tienen la característica que no comparten divisores excepto el 1. Bien, entonces podemos tomar como ejemplo dos números que no son primos, pero que sí son coprimos entre sí, como son el 4 y el 9, o el 6 y el 25. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del 4 y el 9, sus divisores son el 1 y el 2, ¿sí? Y 4 también. Y los divisores del 9 son el 1, el 3 y el 9. Como solamente comparten como división el número 1, decimos que 4 y 9 son coprimos entre sí. 6 y 25 sucede lo mismo. Los factores de 6 son 6, 3, 2 y 1. Y los factores de 25 son 5 y 1. 25, 5 y 1. Bien. Entonces por eso podemos decir que 6 y 25 son coprimos entre sí. Bien. Ahora, 4 y 6 no son coprimos entre sí porque comparten como divisor, además del número 1, al número 2. Ahora, cuando hablamos de exponenciación, ¿sí? La exponenciación es una operación matemática entre una base
b y un exponente n que implica una multiplicación repetida n veces del número b, ¿sí? Cuando yo digo que elevo el número b a la n, lo que digo es que tengo n veces repetido b por b por b por b por b, ¿sí? Entonces, si yo digo 5 elevado a la 7, quiere decir que multiplico el número 5 7 veces entre sí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Bien. La exponenciación tiene un montón de propiedades. Por supuesto, esto no es una clase de matemática, no vamos a entrar a analizarla, pero algunas de las propiedades nos van a servir para el algoritmo RSA. Por último, la aritmética modular, ¿sí? Es un sistema aritmético en donde los números de alguna manera dan la vuelta al alcanzar un número que es un umbral al que denominamos módulo, ¿sí? Entonces, el ejemplo más simple y más claro que todos probablemente vayan a entender es las horas en el reloj de 24 horas que las representamos en módulo 24, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a las 10 de la noche, las 22 horas, luego vienen las 23 y la siguiente hora no es la hora 24, son las 0 del otro día, ¿sí? Llegamos al módulo y damos la vuelta. Que estemos en una base de módulo 24 quiere decir que nuestros números van del 0, 1, 2, 3, todo hasta el 23 y cuando llegamos al 24 damos la vuelta y pasamos de vuelta al 0, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo me fuera a tomar un colectivo a las 3 de la tarde para hacer un viaje de 15 horas, ¿a qué hora voy a llegar? Bueno, puedo hacer 15 más 15 que me da resultado 30, módulo 24 me queda el resultado 6. Es decir, voy a llegar a las 6 de la mañana del otro día. Bien. Y podemos utilizar un poquito todos estos conceptos para implementar el algoritmo RSA. Ahora vamos a ver como ejemplo algo que se denomina RSA de libro, ¿sí? Que es una versión un poquito más simplificada. De todos modos, va a ser difícil, así que prepárense. ¿Sí? Si necesitan hacer una pausa, háganlo ahora. Y vamos a ver esta versión de RSA que es un poquito más simple. Tiene algunas debilidades desde lo conceptual, pero estas debilidades se compensan en los usos reales con algunas otras técnicas que le brindan mucha mayor robustez, ¿sí? Y por medio de este ejemplo que vamos a ver, se va a entender cómo se cumplen estas propiedades que hablábamos, por ejemplo, de que una clave solamente puede cifrar lo que fue cifrado con la otra. Bien. Vamos a utilizar claves y números bastante pequeños ahora para que el ejemplo sea fácil de seguir. Bueno, la fórmula del algoritmo RSA es esta fórmula que está expresada acá, que parece bastante inocente, por lo menos es bastante corta, y lo que nos indica un poco estos números es que si yo tengo un número m elevado a una potencia d y luego de nuevo elevado a una potencia e, en una base n, módulo n, ¿sí? Yo puedo obtener un resultado congruente con n. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una base de módulo n, ¿sí? Y elevo mi número primero a la d y luego a la e, voy a obtener el mismo número como resultado de que en esa base el número da la vuelta, ¿sí? Y llego al mismo resultado original. Bien. En esta fórmula, los números e y d son parte de o son las claves pública y privada, ¿sí? También, por propiedades de la exponenciación, yo puedo dar la vuelta al orden en el que utilizo estos números, entonces puedo elevar primero mi número a la e, luego elevarlo a la d y voy a volver al mismo número, ¿sí? O sea, puedo intercambiar de lugar mis claves pública y privada y voy a estar llegando al mismo resultado. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para obtener estos números mágicos E, D y N para que se pueda cumplir un poco esta fórmula y estas propiedades? Bueno, en primer lugar, vamos a elegir dos números primos que vamos a llamar P y Q. Y los podemos elegir como nosotros querramos. En las implementaciones reales se usan números primos muy grandes, ¿sí? Porque eso hace difícil que se puedan resolver
este problema y es lo que le va a dar seguridad y robustez a nuestras comunicaciones. Para el ejemplo vamos a elegir P igual a 11 y Q igual a 17, ¿sí? Y luego vamos a calcular el número n, ¿sí? Que es muy simple de calcular. Simplemente multiplicamos P y Q entre sí. Para nuestro ejemplo que teníamos P igual a 11, Q igual a 17, n, P por Q es 187. Una vez que tenemos este número n, ya ahora podemos pasar a elegir nuestro primer número e, ¿sí? Que es un número que tiene que ser coprimo con p-1, q-1, ¿sí? p-1 por q-1. Bien, como nosotros habíamos elegido p igual a 11, q igual a 17, p-1 es 10, q-1 es 16, ¿sí? Y tenemos que elegir un número que sea coprimo con 160. Yo acá estoy haciendo una trampita y es que como tengo libertad para elegir el número e, cualquier número que yo quiera, elijo primero un número primo, ¿sí? También, porque tengo la garantía que solamente tiene como divisor a sí mismo 13, ¿sí? Y al número 1. Bien, entonces lo único que tengo que revisar es que 13 no divida a 160. Bien, como eso no se cumple, me puedo quedar con el número e igual a 13, que es coprimo con 160. No comparte ningún divisor, excepto 1. Y ahora viene una parte por ahí un poquito más rebuscada, un poquito más difícil, ¿sí? Que tengo que elegir mi número d de manera que se cumpla que e por d sea congruente a 1, ¿sí? En módulo p-1, q-1, ¿sí? O sea, yo tengo que buscar un número d de manera tal que la multiplicación entre e y d módulo 160 me quede resultado 1. Bien, esto lo busqué con la computadora, sí, también uno lo podría hacer a mano, lleva bastante más tiempo, sí, pero el número d igual a 37 cumple con esta propiedad que les estaba diciendo, ¿sí? Si yo multiplico 13 por 37, obtengo como resultado 481, ¿sí? Y si yo hago módulo 160, obtengo 1. Bien, entonces se cumplen estas condiciones que necesitábamos. Y mi clave pública va a estar compuesta por el número n igual a 187 y e igual a 13, y mi clave privada va a estar compuesta por n igual a 187 y d igual a 37. Bien. Si yo ahora quiero utilizar la clave pública para cifrar un mensaje hola con un signo de exclamación codificado como las computadoras hoy codifican este texto en español, voy a obtener como resultado de esta codificación los números 72, 111, 108, 97 y 33. ¿Sí? Yo ahora lo que tengo que hacer para cifrar este mensaje es aplicar la fórmula m a la e módulo n sobre cada valor m del mensaje que quiero cifrar. Entonces, la h mayúscula, que es el número 72 en la memoria de la computadora, la voy a elevar a su 13ª potencia y voy a aplicar el módulo 187, 111 a la 13, módulo 187 y así para cada uno de los números que componen nuestro mensaje. Voy a obtener como resultado de esta operación de cifrado los números 106, 144, 146, 14 y 33. ¿Sí? Y fíjense que el último símbolo, el signo de exclamación en mi mensaje, no cambió en el proceso de cifrado, ¿sí? Esto en realidad no es preocupante porque ahora vamos a ver un ejemplo de la consola de código. Si yo esto lo quisiera ver como texto, no tiene sentido, ¿sí? Y no importa que el símbolo, aunque aplicamos las operaciones matemáticas que tenemos que aplicar, no haya cambiado porque en conjunto total el texto, el mensaje que estábamos cifrando ya no tiene sentido. Bien, ahora yo envié mi mensaje cifrado y del otro lado quieren recuperar mi mensaje original, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, para cada uno de estos símbolos C que componen el mensaje cifrado, van a elevarlo a la D,
¿sí? Módulo n para cada valor de d, para cada valor de c, perdón, ¿sí? Entonces se va a calcular 106 elevado a la 37, módulo 187, 144 elevado a la 37, módulo 187, 147, bueno, y así para cada uno de estos valores, ¿sí? Y si aplicamos esta fórmula, ahora les voy a mostrar bien el ejemplo con los resultados de la computadora. ¿Sí? Obtengo como resultado 72, 111, 108, 97, 33, que es el mensaje original. Bien. Acá, como les decía, tengo un ejemplo con código, ¿sí? Código en Python, bastante cortito el algoritmo RSA para lo potente que es. Y fíjense que yo recibo la clave que quiero aplicar, que puede ser E o D, y el módulo, el n, sobre el cual voy a estar aplicando. Entonces, si yo tomo el mensaje hola, ¿sí? Y lo codifico con la clave 13, ¿sí? Que era el E igual a 13, la clave pública. Alguien quiere enviarme un mensaje para que solamente yo lo pueda leer, entonces utiliza mi clave pública que conoce todo el mundo, ¿sí? Y como les decía, se compone de E igual a 13, N187, ¿sí? Si yo quiero volver a aplicar el algoritmo RSA así de nuevo utilizando la clave pública 13 y 187, obtengo como resultado un sinsentido que no se puede entender, ¿sí? Ahora fíjense que si uso la clave privada, ¿sí? D igual 37, N187, recupero el mensaje original. Y si uso cualquier otro valor, cualquier otra clave, no voy a recuperar nunca, ¿sí? El mensaje original que se había obtenido. Por otro lado, si yo quiero utilizar primero la clave privada, puedo cifrar el mismo mensaje, ¿sí? Fíjense que obtengo como resultado otro conjunto de números, 140, 144, 92, 37, 33, ¿sí? Y de nuevo se cumple un poquito esto que habíamos visto. Si yo quiero volver a utilizar cualquier otra clave que no sea la clave pública, perdón, porque este ejemplo lo arrancamos cifrando con la clave privada, no voy a obtener el mensaje original, ¿sí? Ahora necesariamente tengo que utilizar la clave pública para recuperar este mensaje. Bien. Sé que fue complicado, vimos muchas cosas, así que vamos a hacer un repaso rápido. Primero hablamos de criptografía clásica y moderna, ¿sí? Vimos algunos tipos de cifrado de la antigüedad, la rejilla, el cambio de alfabeto, los cifrados de sustitución y de transposición, ¿sí? Luego hablamos de criptografía moderna, cómo surge, las ideas que trae, cómo se interrelaciona con la computación para poder cifrar ya no solamente mensajes y palabras, sino cualquier tipo de dato que podamos representar de manera digital. Y hablamos un poco de esquemas simétricos y asimétricos desde la teoría. En particular, entramos un poquito en el algoritmo RSA, ¿sí? Lo vimos en un poco más detalle, y seguimos el ejemplo de lo que se denomina RSA de libro para ver bien cómo funciona toda esta matemática en un ejemplo concreto. En la próxima clase vamos a ver un poco el concepto de hashes, ¿sí? Y vamos a ver cómo esa idea de hashes y las ideas de criptografía que vimos hoy se interrelacionan para funcionar y brindar los medios técnicos que componen la firma digital, ¿sí? Y vamos a hablar de cómo todas estas propiedades que estuvimos viendo hoy y las propiedades de hashes nos brindan los medios técnicos para dar las garantías que requiere la firma digital. Bueno, eso es todo y nos vemos en la siguiente clase.